Hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo video de Guaraní 3. En esta ocasión les vamos a estar hablando acerca de los parámetros del sistema. ¿Qué es un parámetro y para qué sirve? Un parámetro es una configuración que nos va a permitir indicar cómo queremos que se comporte el sistema ante determinadas situaciones. Por ejemplo, a través de los parámetros podemos indicar cómo queremos que se controle la asistencia de los alumnos, cuántas actas podemos generar para una misma comisión o mesa de examen, cuántas veces se va a poder inscribir un alumno a una mesa de examen dentro de un mismo llamado, si queremos que se notifiquen alumnos y docentes ante determinadas acciones, etc. Los parámetros son justamente uno de los elementos que brinda mayor flexibilidad al sistema y que permiten adaptar al mismo a la realidad de cada una de las instituciones que lo utilizan. El sistema cuenta con una gran variedad de parámetros y podemos ir configurando los mismos a través de la operación de modificar parámetros del sistema dentro del módulo de administración. Para poder aproximarnos a estos parámetros podemos verlos en un listado general de los mismos, buscarlos por descripción o por su código, o podemos ir viendo cada uno de ellos, ya sea según la operación en la cual impacta. De esta forma podemos entrar a una determinada operación y ver el listado de los parámetros que entran en juego allí, o podemos ir viendo los parámetros por módulo. De esta forma podríamos ir viendo los parámetros que tienen que ver con el acceso, los que tienen que ver con los alumnos, con las aprobaciones por resolución, la asistencia, etc. A su vez, un mismo parámetro podemos indicar que se comporte de forma diferente según un determinado nivel. ¿Qué quiere decir esto? Para cada parámetro podemos indicarle un valor por defecto, pero a su vez podemos indicarle un valor distinto, ya sea por diferentes niveles. Por ejemplo, podemos indicar que para una responsable académica se comporte de determinada manera y para otra facultad o responsable académica se comporte de una manera diferente. Lo mismo según el tipo de propuesta, grado, pregrado, cursos, posgrados, etc. O para algunas determinadas propuestas académicas. De esta manera podemos ir brindando al sistema para que se comporte de la manera en que nosotros deseamos. Muchísimas gracias.